En el siglo XV, un monje alemán llamado Martín Lutero provocó una transformación radical en la Iglesia Católica y en la misma Biblia que millones de cristianos consideraban intocable. Lutero, al traducir las Escrituras al alemán, tomó una decisión histórica que cambiaría el curso del cristianismo. Eliminó 7 libros del Antiguo Testamento de su traducción. Pero, ¿qué llevó a este monje a tomar semejante decisión? ¿Por qué desafiar textos que durante siglos fueron parte del canon bíblico? La respuesta no es sencilla, y para comprender la profundidad de su acto, debemos sumergirnos en los complejos debates teológicos y la atmósfera conflictiva de la época. Lutero no solo estaba cuestionando la autoridad papal, sino que también planteaba una reflexión radical sobre la naturaleza de las Escrituras y la autoridad divina en su conjunto. ¿Por qué decidió excluir estos libros, que eran aceptados por muchos como inspirados? ¿Qué implicaciones tiene esta decisión para nuestra comprensión actual de la fe y la interpretación de la Biblia? Este enigma teológico nos invita a mirar más allá de los hechos históricos y examinar los cambios profundos que Lutero provocó en la comprensión de la fe cristiana. Martín Lutero, uno de los monjes más influyentes de la historia del cristianismo, fue la figura central de un movimiento que cambiaría radicalmente la estructura religiosa de Europa y el mundo. Nacido en 1483 en Eisleben, Alemania, Lutero creció en un contexto profundamente religioso, pero también bajo las tensiones de una sociedad medieval que veía a la Iglesia Católica como corrupta y alejada de los principios de la verdadera enseñanza cristiana. A comienzos del siglo XVI, Europa vivía una época de grandes cambios y tensiones. La Iglesia Católica estaba en el centro de una creciente insatisfacción popular, debido a las numerosas reformas que se demandaban para corregir lo que muchos consideraban una institución corrupta y demasiado centrada en el poder terrenal. Una de las prácticas más controvertidas era la venta de indulgencias, una práctica en la que se ofrecía el perdón de los pecados a cambio de dinero, lo que indignó profundamente a Lutero y a muchos otros. Según Lutero, este comercio con la salvación de las almas distorsionaba completamente el mensaje cristiano. El 31 de octubre de 1517, Lutero, en su fervor por reformar la Iglesia, clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, desafiando públicamente las prácticas de la Iglesia Católica. Esta acción, que comenzó como un acto de crítica teológica, rápidamente se convirtió en un movimiento más amplio, gracias en gran parte a la imprenta, que permitió que las ideas de Lutero se difundieran por toda Europa de manera rápida y masiva. A medida que Lutero ganaba seguidores, el Papa León X trató de sofocar el movimiento y deslegitimar sus enseñanzas, pero Lutero se mantuvo firme. En 1521, fue excomulgado y llamado a comparecer ante la Dieta de Worms, donde se le exigió retractarse de sus ideas. La famosa respuesta de Lutero, «Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa», quedó grabada en la historia como un testimonio de su firmeza en sus convicciones. Lutero no solo desafió la autoridad papal, sino que también proclamó una nueva forma de entender la salvación y la relación entre el creyente y Dios. Su doctrina de la justificación por la fe fue el principio central de su teología. Lutero enseñaba que la salvación no se alcanzaba a través de las obras o los rituales de la Iglesia, sino solo por la gracia divina, recibida mediante la fe en Jesucristo. Esta enseñanza desafiaba la interpretación tradicional que tenía la Iglesia sobre el papel de las buenas obras y los sacramentos, y se convirtió en uno de los pilares del protestantismo. Uno de los actos más revolucionarios de Lutero fue traducir la Biblia al alemán, un gesto que rompió las barreras de acceso a las Escrituras. Hasta ese momento, la Biblia solo estaba disponible en latín, lo que limitaba su comprensión a un pequeño grupo de estudiosos y clérigos. Al traducirla al idioma común, Lutero permitió que las Escrituras fueran accesibles para todo el pueblo, lo que también desafió la autoridad exclusiva de la Iglesia para interpretar la palabra de Dios. Esta acción democratizó la Biblia, dándole a cada creyente el derecho y la responsabilidad de interpretar las Escrituras por sí mismo. A pesar de su revolucionaria labor, Lutero tomó una decisión que sigue siendo controversial hasta el día de hoy: excluyó 7 libros del Antiguo Testamento en su traducción. Estos libros, conocidos como los deuterocanónicos, son Tobías, Judith, Sabiduría,
Eclesiástico, también llamado Sirácides, Baruc, y los libros de Macabeos. Si bien estos libros formaban parte de la versión griega del Antiguo Testamento, conocida como la Septuaginta, Lutero decidió no incluirlos en su traducción, ya que no se encontraban en el canon hebreo de las Escrituras. Lutero defendió esta decisión al argumentar que los deuterocanónicos no tenían la misma autoridad que el resto de los libros de la Biblia. Los consideraba textos de menor importancia teológica y sin la misma autenticidad que las escrituras que formaban parte del canon hebreo. En su visión, estos libros no cumplían con los mismos estándares de inspiración divina que los demás libros del Antiguo Testamento, por ejemplo, en el caso de Tobías, un relato piadoso que enfatiza la fidelidad y la ayuda divina en momentos de dificultad. Lutero expresó dudas sobre su origen y autenticidad. Consideraba que, al no encontrar evidencia suficiente de su aceptación en las tradiciones hebreas, su inclusión no era justificada. De la misma manera, libros como Judith y Eclesiástico fueron excluidos por razones similares, ya que no estaban en el canon hebreo y no coincidían con la enseñanza que Lutero consideraba fundamental para la fe cristiana. Esta decisión no solo reflejó las tensiones entre la tradición católica y la Reforma protestante, sino que también marcó un punto crucial en la historia de la Biblia y su interpretación. La exclusión de estos libros ha sido un tema central de debate entre diferentes ramas del cristianismo, ya que para algunas denominaciones, como la Iglesia Católica y la Ortodoxa, los deuterocanónicos son considerados parte integral de las Escrituras Sagradas. Sin embargo, para el protestantismo, esta decisión de Lutero sigue siendo un símbolo de su enfoque en la pureza del texto bíblico y su lucha por mantener lo que consideraba auténtico. Judith. En este libro se relata cómo la heroína Judith salva a su pueblo de la amenaza asiria gracias a su valentía y astucia. Aunque su valor moral y literario es innegable, Lutero dudaba de su valor doctrinal y de su autoridad como escritura sagrada, ya que este libro no se encontraba en los textos hebreos y su origen griego lo hacía aún más cuestionable. Lutero veía en Judith un texto interesante desde un punto de vista literario, pero no creía que tuviera el nivel de inspiración divina que él consideraba necesario para formar parte de la Biblia. Sabiduría. Este libro sapiencial trata sobre la justicia, la sabiduría divina y el castigo de los impíos, temas que son fundamentales para la moral cristiana. Sin embargo, Lutero lo rechazó debido a que no lo encontraba en el canon hebreo. Para él, la base de la autoridad bíblica debía estar en los textos que provenían directamente de la tradición hebrea, y la ausencia de sabiduría en estos textos le restaba valor y legitimidad para considerarlo inspirado. Eclesiástico, Sirácides, un libro similar al de los Proverbios, ofrece enseñanzas sobre la moral y la sabiduría práctica. A pesar de su contenido valioso para la ética cristiana, Lutero decidió excluirlo de su traducción por su origen griego, ya que no formaba parte del canon hebreo. Para Lutero, los libros que no se encontraban en el Antiguo Testamento hebreo no debían considerarse parte de las Escrituras Sagradas, independientemente de su valor literario o moral. Baruc, un breve texto atribuido al secretario del profeta Jeremías, contiene oraciones de arrepentimiento y esperanza para el pueblo de Israel. Sin embargo, al igual que los otros libros deuterocanónicos, Lutero lo excluyó de su traducción por no estar presente en los manuscritos hebreos y por su origen griego. Lutero consideraba que solo aquellos libros que formaban parte del canon hebreo tenían la autoridad suficiente para ser incluidos en la Biblia. Primera de Macabeos, que narra la historia de la revuelta de los macabeos contra los seleucidas, era un libro de gran valor histórico, pero Lutero lo consideraba más un texto de historia que uno de enseñanza religiosa. Aunque reconocía su importancia como parte de la historia judía, Lutero no lo incluyó en su traducción debido a su falta de relevancia doctrinal y a que no formaba parte del canon hebreo. Segunda de Macabeos, que profundiza en la revuelta de los macabeos y aborda temas como el sacrificio, la oración y la resurrección, también fue excluida por Lutero. A pesar de su contenido teológico, Lutero rechazó este libro principalmente por su origen griego y su falta de respaldo en el canon hebreo. Para Lutero, el énfasis en temas como la oración por los muertos, presentes en 2 Macabeos, era problemático y contrario a la doctrina central de la justificación por la fe que él promovía. La principal razón detrás de la
Además, Lutero buscaba un retorno a lo que él veía como una forma más genuina de cristianismo, menos influenciada por las tradiciones eclesiásticas y más alineada con el mensaje directo de la Biblia. Lutero también consideraba que ciertos pasajes de estos libros, como los que aparecen en 2 Macabeos y que mencionan la oración por los muertos, eran problemáticos y no se ajustaban a la enseñanza central de la justificación por la fe. Este punto de vista se convirtió en uno de los pilares de su reforma. Por otro lado, la Iglesia Católica defendió la inclusión de estos libros, argumentando que su presencia en la Septuaginta les otorgaba autoridad y que habían sido utilizados en la tradición cristiana primitiva. La decisión de Lutero de excluirlos se convirtió en una de las principales divisiones teológicas que contribuyó a la separación entre el catolicismo y el protestantismo. Esta controversia sobre los libros deuterocanónicos sigue siendo un tema de debate en el cristianismo hasta el día de hoy, ya que las Biblias protestantes continúan omitiéndolos, mientras que la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas los incluyen en sus versiones del Antiguo Testamento. La decisión de Lutero de rechazar los 7 libros deuterocanónicos fue una de las posturas más polémicas de la Reforma protestante. No solo estaba cuestionando la autoridad de la Iglesia Católica, sino también redefiniendo lo que él consideraba la verdadera naturaleza de las Escrituras. Para comprender por qué Lutero excluyó estos libros, es necesario examinar tanto sus razones teológicas como los criterios que utilizó para determinar qué libros debían formar parte del canon bíblico. Una de las principales razones por las que Lutero rechazó los libros deuterocanónicos fue la discrepancia doctrinal entre su enseñanza y los contenidos de estos textos. Lutero, al igual que otros reformadores, defendía la doctrina de la justificación por la fe, según la cual la salvación solo se alcanza por la gracia de Dios, recibida mediante la fe en Jesucristo. Esta doctrina estaba en oposición a las prácticas de la Iglesia Católica de la época, como la venta de indulgencias, que Lutero condenó abiertamente. En este contexto, Lutero veía en algunos pasajes de los libros rechazados enseñanzas que podrían confundirse con la idea de que la salvación podría depender de las obras humanas o de prácticas no basadas en la fe. Por ejemplo, en el libro de 2 Macabeos 12, 44-46, se menciona la práctica de orar por los muertos, lo cual estaba relacionado con la doctrina del purgatorio. Lutero rechazaba esta enseñanza porque, según su interpretación de las Escrituras, no había base bíblica sólida que justificara la existencia de un purgatorio ni la práctica de rezar por los muertos. Este tipo de doctrinas, que consideraba ajenas a la enseñanza central del Evangelio, no tenía cabida en su visión de la verdadera fe. Otro aspecto que Lutero objetaba era el estilo de ciertos libros, que a menudo se basaban en narrativas históricas o en enseñanzas filosóficas más que en un mensaje directo y claro de salvación por la fe. Los libros de Tobías, Judith y Eclesiástico, Sirácides, por ejemplo, son textos de sabiduría y moralidad, pero carecen de un fuerte fundamento teológico que se alineara con la enseñanza de la gracia y la fe que Lutero consideraba esencial en la Escritura. Lutero se basó principalmente en 2 criterios fundamentales para determinar qué libros serían parte del canon bíblico: la autoría apostólica y la concordancia doctrinal con la enseñanza central de la Biblia. Autoría apostólica. Lutero creía que los libros inspirados debían provenir directamente de los apóstoles o de sus seguidores inmediatos, aquellos que habían sido testigos directos de los hechos de Jesús y de su enseñanza. Esto significa que Lutero favorecía los textos que tenían una clara conexión con los apóstoles, como los evangelios y las epístolas paulinas, y rechazaba aquellos cuya autoría no podía ser atribuida directamente a estos testigos. Dado que los libros deuterocanónicos no estaban presentes en el canon hebreo original y su autoría no se podía rastrear hasta los apóstoles, Lutero los consideraba menos fiables. Concordancia doctrinal. El otro criterio clave de Lutero era que los libros debían estar en armonía con el mensaje central de las Escrituras, especialmente con las enseñanzas sobre la salvación por la fe, la gracia divina y la centralidad de Cristo. En este sentido, Lutero rechazaba cualquier texto que pareciera introducir ideas o prácticas que se apartaran de esta doctrina fundamental. Los libros deuterocanónicos, al contener elementos que no se ajustaban perfectamente a la teología de Lutero, como las oraciones por los muertos o la justificación por las obras,
no cumplían con los criterios establecidos por él. Lutero otorgó un peso especial al canon hebreo, que consideraba la base de la Biblia judía, como autoridad final para determinar qué libros debían ser considerados inspirados. Los libros deuterocanónicos estaban presentes en la Septuaginta, la antigua traducción griega del Antiguo Testamento, pero no en los textos hebreos, lo cual reforzó la posición de Lutero de excluirlos. Según su perspectiva, el canon hebreo era más auténtico y fiel a los textos originales. Lutero no solo rechazó los libros deuterocanónicos por cuestiones históricas o literarias, sino por una profunda convicción teológica. Para él, el canon bíblico debía reflejar la pureza del mensaje cristiano, tal como él lo entendía, una fe fundamentada en la gracia divina y en la revelación de Dios en Cristo. Aunque sus decisiones fueron muy controvertidas, las razones teológicas que sustentaban su rechazo a estos libros fueron coherentes con su visión de la Biblia como la única autoridad en la vida del cristiano. La influencia de la Septuaginta en la formación del canon bíblico es un aspecto clave en la historia del cristianismo y en el debate sobre qué libros debían incluirse en la Biblia. Para comprender el impacto de esta traducción griega del Antiguo Testamento, es necesario conocer su origen, su relación con el canon hebreo y cómo influyó en la decisión de Martín Lutero y otros reformadores. La discusión sobre los libros eliminados de la Biblia, como los deuterocanónicos que Martín Lutero excluyó del canon, es un tema fascinante y relevante para los estudios bíblicos y la historia de la Iglesia. No obstante, al considerar la verdadera naturaleza de las Escrituras, debemos preguntarnos si nuestro enfoque debería estar únicamente en estos detalles históricos o si, en cambio, debemos dirigir nuestra atención hacia el mensaje central que la Biblia transmite, la revelación de Dios a la humanidad. Los 7 libros que Lutero eliminó, Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Sirácides, Baruc, y 1 y 2 Macabeos, tienen un valor histórico y espiritual significativo y han sido parte fundamental de la tradición cristiana en denominaciones como la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas. Estos textos contienen enseñanzas, sabiduría y relatos que han nutrido la piedad y espiritualidad de millones de creyentes a lo largo de los siglos. Sin embargo,